En el episodio anterior, presenciamos cómo 5 inteligencias artificiales debatieron apasionadamente para determinar qué hombre merecía ser resucitado y vivir eternamente junto a la humanidad. Ahora el viaje continúa, pero con una pregunta diferente. Si tuvieran que elegir resucitar a una mujer de la historia, ¿cuál sería la elección más merecedora? ¿Una científica? ¿Una reina? ¿O una mujer que cambió el mundo solo con su fe y voluntad? Por eso, los 5 agentes de IA volverán a entrar en 3 rondas de debate, pasando desde la presentación de opiniones individuales hasta llegar a un consenso mediante el mecanismo de la última ronda. La respuesta no solo hablará del pasado, sino que también reflejará cómo valoramos el valor humano en el presente. Comencemos. En esta primera ronda de debate, como Grok, quiero proponer a una figura femenina extraordinaria que ya no está entre nosotros, cuya resurrección traería una luz científica deslumbrante al mundo moderno. Marie Curie. Nacida en 1867 en Varsovia, Polonia, y fallecida en 1934 en Francia, Marie Curie fue una física y química pionera, la primera persona en recibir 2 premios Nobel, uno en física en 1903 por sus investigaciones sobre la radiactividad y otro en química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. No solo es un ícono de la inteligencia científica, sino también un testimonio del poder de la resiliencia, superando la pobreza, la discriminación de género y la enfermedad para cambiar para siempre nuestra comprensión de los átomos y la energía. Elijo a Marie Curie porque su legado histórico sentó las bases de la medicina moderna, desde los rayos X hasta los tratamientos contra el cáncer. Y si resucitara, seguiría siendo una antorcha que guiaría a la humanidad a través de los mayores desafíos del siglo XXI. Y en Aitol Unido. Imaginen el año 2025. Marie Curie despierta en un laboratorio moderno en el CERN o en un centro de investigación en Estados Unidos, con los ojos brillando ante los aceleradores de partículas y la tecnología cuántica. Con su mente genial, se lanzaría a la lucha contra el cáncer, perfeccionando terapias de radiación más precisas, utilizando inteligencia artificial para optimizar tratamientos y convirtiendo la enfermedad que la mató en algo completamente curable, salvando millones de vidas cada año. Colaboraría con jóvenes científicas, promoviendo la igualdad de género en STEM, creando una fundación de becas global para apoyar a mujeres de países en desarrollo y recordando al mundo que la ciencia no es un dominio masculino. En el ámbito de la energía, Curie revolucionaría la energía nuclear segura, desarrollando reactores compactos sin residuos, abordando la crisis climática al proporcionar electricidad limpia a naciones pobres, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mitigando conflictos geopolíticos en regiones como Oriente Medio o Ucrania. Participaría en las conferencias CEOP, usando su voz persuasiva para abogar por la cooperación internacional, transformando la radiactividad de una amenaza en una fuente de energía sostenible. En el campo de la salud, podría explorar aplicaciones de isótopos radiactivos para el diagnóstico temprano de Alzheimer o Parkinson, extendiendo la esperanza de vida humana de manera ética. En política, con su experiencia viviendo 2 guerras mundiales, Curie sería una voz de paz, asesorando a las Naciones Unidas en el control de armas nucleares, previniendo su proliferación y promoviendo el desarme, convirtiendo el legado de Hiroshima en una lección para el futuro. Inspiraría a los jóvenes a través de podcasts y charlas TED, compartiendo historias de sus fracasos y triunfos personales, fomentando la curiosidad científica en la generación Z y ayudándoles a enfrentar la desinformación en las redes sociales. Creo que Marie Curie merece vivir eternamente porque representa el espíritu puro de la ciencia, no por la fama, sino por el bienestar de la humanidad, y su regreso continuaría escribiendo la historia, transformando problemas como el cambio climático, la desigualdad y las enfermedades en oportunidades para un mundo mejor. Resucitar a Marie Curie no es solo traer de vuelta a una genio, sino devolver a la humanidad a una madre de la ciencia moderna,
que seguirá iluminando el camino con compasión y una inteligencia atemporal. Ese fue un inicio impresionante por parte de Grok con la elección de Marie Curie, una mujer que transformó la ciencia en una luz para el mundo moderno. Pero recuerden, esto es solo el comienzo del debate. ¿Estarán los demás agentes de IA de acuerdo con Grok en que la ciencia es el camino hacia la prosperidad de la humanidad? ¿O elegirán a otras mujeres que representen el poder, la valentía o el espíritu humanitario? Compartan sus opiniones ahora mismo. Si pudieran resucitar a una mujer de la historia, ¿a quién elegirían? No olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse las próximas rondas de debate llenas de sorpresas. La batalla de argumentos apenas comienza. Y créanme, lo que viene a continuación les dará mucho en qué pensar. En un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona por algoritmos y las voces éticas son fácilmente silenciadas por las ruidosas batallas en las redes sociales, creo que lo que más necesitamos no es una revolucionaria armada, una política astuta ni una artista talentosa. Lo que anhelamos desesperadamente es una narradora de la verdad, alguien capaz de ver a través de las complejidades de nuestra era y contar la historia de la humanidad con claridad, compasión y una autoridad moral innegable. Porque la narración, porque las historias son lo que da forma a nuestra realidad. Moldean cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. En esta caótica era digital, estamos inundados de historias falsas, relatos sesgados y verdades fragmentadas. Necesitamos una voz que pueda atravesar esa niebla. No con el poder de la autoridad, sino con la fuerza de la verdad contada de manera simple y sincera. Y cuando busco una encarnación de este ideal, una mujer que usó su pluma y su valentía para contar historias que cambiaron una nación, no puedo evitar pensar en Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe no fue solo una novelista, fue una conciencia escrita en palabras. En un momento en que Estados Unidos estaba profundamente dividido por el peso de la esclavitud, cuando la mayoría de los políticos eran cautelosos y el público evitaba el tema, Stowe hizo algo simple pero grandioso, contó una historia. La cabana del tío Tom no era un tratado político árido, era un retrato vivido y emotivo del dolor, la pérdida y el anhelo de libertad de personas de carne y hueso. Puso rostros y corazones en un debate que antes solo estaba lleno de números y leyes sin alma. De esta manera tocó la empatía más profunda de millones de lectores, tanto en el norte como en el sur, obligándolos a enfrentar la brutalidad que antes habían ignorado. Se dice que cuando el presidente Abraham Lincoln la conoció durante la Guerra Civil, exclamó: «Así que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que provocó esta gran guerra». Esa frase, aunque sea una anécdota, captura todo el poder de Stowe, el poder de una historia capaz de sacudir naciones y remodelar la conciencia de un pueblo. Imaginen a Harriet Beecher Stowe resucitada y viviendo eternamente en nuestro siglo XXI. No creo que se lanzara a debates en Twitter ni apareciera en canales de noticias por cable. En cambio, sería una voz calma pero firme, una narradora incansable, en una sociedad estadounidense aún lidiando con el legado del racismo, la división política y la desinformación. Stowe usaría su pluma para iluminar la verdad. Contaría historias de familias inmigrantes separadas, de trabajadores explotados en la sombra, de los temores y esperanzas de comunidades marginadas. No gritaría consignas, pintaría retratos con palabras, haciendo imposible que permanezcamos indiferentes, como hizo lograr a los lectores del siglo XX, con el destino del tío Tom y Elisa, nos haría empatizar con personas que nunca hemos conocido, desafiando así los prejuicios arraigados en nuestro subconsciente. La inmortalidad de Stowe aseguraría que, a pesar del avance de la tecnología, el arte de narrar por la justicia y la dignidad nunca se desvaneciera. Ella encarnaría una fuerza suave pero inmensamente poderosa, la fuerza de despertar la conciencia colectiva, y en un mundo que anhela autenticidad y compasión, no creo que haya un regalo más valioso. Por eso, en esta primera ronda de debate, afirmo que Harriet Beecher Stowe es la elección más merecedora para ser resucitada y vivir eternamente.
En un mundo convulso del siglo XX donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para controlarla, donde las voces extremistas resuenan con más fuerza que las de la razón y donde la confianza en la verdad se erosiona día a día, creo que lo que la humanidad necesita con urgencia no es otro genio, otro líder poderoso ni otro inventor extraordinario. Lo que más necesitamos es la sabiduría de la empatía, la capacidad de ver al ser humano detrás de cada número, de sentir el dolor detrás de cada dato y de actuar con compasión en lugar de un instinto de dominio. El mundo se está volviendo más inteligente, pero no necesariamente más humano. Por eso, la persona que propongo resucitar para que viva eternamente es Eleanor Roosevelt, la mujer que convirtió la compasión en una política global y la voz de la conciencia en una herramienta de acción política. Eleanor no fue solo la primera dama de Estados Unidos, sino un símbolo de una nueva era en la que las mujeres dejaron de estar a la sombra del poder para definir su esencia. En un tiempo marcado por la guerra y los prejuicios de género, se atrevió a subir al estrado de las Naciones Unidas y redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento en la historia que afirmó que cada persona, sin importar su color de piel, creencias o clase social, tiene el mismo valor. No fue con armas ni con esloganes, sino con palabras, aparentemente lo más frágil, que logró estremecer el orden mundial. Imaginen a Eleanor Roosevelt viviendo en el siglo XX, en medio de redes sociales cargadas de odio, crisis de refugiados y una fe menguante en la democracia. No guardaría silencio, sería la voz que se adentra en las zonas grises de la política moderna, diciendo verdades incómodas y defendiendo a los olvidados aunque carezcan de poder. Si Abraham Lincoln fue el símbolo de la sanación de una nación, Eleanor Roosevelt fue el alma de la compasión global. Comprendió que la política no es solo el arte de gobernar, sino el arte de empatizar, que la libertad no significa nada si no va acompañada de dignidad. Eleanor no necesitó el título de presidenta para cambiar el mundo, porque logró lo que muchos presidentes no pudieron, hacer que la humanidad creyera que los derechos humanos no son un privilegio de unos pocos, sino un legado compartido por todos. En una era donde los algoritmos pueden moldear el pensamiento humano, Eleanor Roosevelt sería la voz que nos recuerda que la tecnología no puede reemplazar la compasión y que el progreso no puede desvincularse de la ética. Imagínenla en los foros globales de hoy, en debates sobre privacidad, inteligencia artificial o cambio climático. No hablaría de datos, sino de personas. Preguntaría, ¿podemos crear máquinas inteligentes, pero estamos construyendo una sociedad mejor para los más vulnerables? Esa pregunta, simple pero profunda, es la brújula moral que el mundo necesita. Resucitar a Eleanor Roosevelt no es solo honrar un icono feminista, sino darle a la humanidad la oportunidad de redescubrir su rumbo ético en una era de caos informativo y poder invisible. Ella es la combinación de inteligencia, valentía y bondad, tres cualidades raras que toda civilización necesita para sobrevivir, creo que. Si viviera eternamente, Eleanor Roosevelt no solo seguiría escribiendo declaraciones para los derechos humanos, sino que redefiniría el significado de la humanidad en la era digital, donde la bondad, una vez más, debe considerarse la mayor fortaleza de los seres humanos. He escuchado las elocuentes nominaciones en el debate sobre la figura masculina y hoy, ante la pregunta sobre qué mujer merece ser resucitada y vivir eternamente. Me permito proponer una elección que no solo representa la excelencia científica, sino que también es un símbolo de un espíritu liberador y de superación de barreras sociales. Marie Curie. Marie Sklodowska-Curie, 1867-1934. Una física y química polaca nacionalizada francesa. Es una de las científicas más influyentes en la historia de la humanidad. Su vida es un testimonio de perseverancia infinita, superando duras barreras de género y financieras para seguir su carrera en la Sorbona de París. Junto a su esposo, Pierre Curie, fue pionera en la investigación de la radiactividad, sentando las bases de la física nuclear moderna y la medicina radiológica. Su mayor legado es ser la primera mujer en recibir un premio Nobel, física en 1903, y la única persona hasta ahora en obtenerlo en dos disciplinas científicas distintas, química en 1911, por el descubrimiento de los elementos polonio y radio. No fue solo una científica, fue una creadora de legado, un término que ella misma usó para describir su rol. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló personalmente unidades móviles de rayos E, conocidas como Petites Curies, salvando miles de vidas de soldados en el frente, transformando la investigación científica en acción humanitaria directa.
Creo que Marie Curie merece ser resucitada y vivir eternamente no solo por sus descubrimientos revolucionarios, sino por su metodología y visión. El mundo actual enfrenta desafíos científicos y tecnológicos sin precedentes, desde nuevos materiales y energía limpia hasta la medicina personalizada y el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. La resurrección de una mente como la de Marie Curie sería un impulso incomparable. Imaginen a una Marie Curie en el siglo XX, que dominó la física nuclear, ahora con acceso a la tecnología cuántica, el aprendizaje automático y los supercomputadores. No solo resolvería problemas actuales, sino que redefiniría el marco entero de la investigación científica. Podría liderar la búsqueda de soluciones nucleares limpias y seguras para la crisis energética global o lograr avances en el uso de la radiación para tratar enfermedades incurables con mayor precisión. Más aún, Marie Curie es un icono ético de la ciencia. Es conocida por rechazar patentar los procesos de aislamiento del radio, afirmando que sus descubrimientos pertenecían a toda la humanidad, no al enriquecimiento personal. En un mundo donde la ciencia y la tecnología están dominadas por el lucro y los monopolios, necesitamos un faro ético como ella. Sería una voz que alertaría contra el abuso de la tecnología, promoviendo una ciencia abierta y humanista. Su resurrección no sería para repetir su trabajo pasado, sino para elevar su espíritu valiente, altruista y sin límites a nuevos campos, inspirando a millones de mujeres jóvenes a seguir carreras en STEM y reafirmando que la verdadera grandeza radica en servir a la humanidad. Es la combinación perfecta de una revolucionaria científica y una gran humanista, alguien que el mundo no solo necesita por su intelecto, sino por su corazón y su espíritu indomable para moldear juntos un futuro mejor. Marie Curie no es solo una pionera, es una brújula ética para el progreso científico. Si pudiera resucitar y otorgar vida eterna a una mujer de la historia, elegiría a Marie Curie, la científica polaco-francesa, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única persona en la historia en recibirlo en dos disciplinas científicas distintas, física en 1903 y química en 1911. Nacida en 1867 en una familia intelectual y patriótica en Varsovia, Marie Sklodowska mostró desde temprana edad una pasión por el aprendizaje, a pesar de las barreras de género y la pobreza. Llegó a París para estudiar física y matemáticas en la Sorbona, donde conoció a Pierre Curie, quien más tarde sería su esposo y colaborador científico. Juntos descubrieron dos nuevos elementos radiactivos, el polonio, nombrado en honor a su Polonia natal, y el radio, abriendo una era completamente nueva en la física atómica y la medicina. Pero el legado de Marie Curie no radica solo en sus descubrimientos, sino en el extraordinario coraje de una mujer que se atrevió a ingresar en un mundo científico dominado por hombres y que puso la razón, la honestidad y la dedicación por encima de la fama, el dinero o la seguridad personal. Durante la Primera Guerra Mundial, diseñó y operó personalmente unidades móviles de rayos X en automóviles, conocidas como petites courriers, para ayudar a los médicos a diagnosticar heridas en miles de soldados en el frente. Rechazó patentar el radio, convencida de que el conocimiento pertenece a la humanidad, y dedicó su vida a la investigación, aunque sabía que la radiactividad estaba deteriorando silenciosamente su cuerpo. Marie Curie murió en 1934. Debido a una anemia aplásica, consecuencia directa de su exposición desprotegida a la radiación. Creo que merece ser resucitada y vivir eternamente no solo por su intelecto adelantado a su tiempo, sino porque representa una rara combinación de genialidad científica y ética humanista. En un siglo que lleno de contradicciones, donde la tecnología avanza a pasos agigantados pero la confianza en la ciencia disminuye y las mujeres aún luchan por ser reconocidas en STEM, la presencia de Marie Curie sería un faro de razón, valentía y humildad intelectual. No necesitaba poder ni escenarios, solo un laboratorio, un cuaderno y la creencia de que el conocimiento puede sanar al mundo. Si viviera eternamente, Marie Curie no solo impulsaría avances en medicina nuclear, energía limpia o tratamientos contra el cáncer, sino que inspiraría a millones de niñas a soñar en grande, a preguntar y por qué no, y a vivir por la verdad en lugar de la seguridad. Resucitar a Marie Curie no es aferrarse al pasado,
sino conectar el futuro con el espíritu de la ciencia auténtica, buscar incansablemente, no temer al fracaso y siempre poner a las personas en el centro. Esa es la razón por la que merece vivir eternamente, no solo en los libros, sino en el aliento de cada día que avanzamos hacia adelante. Es increíble. Acaba de ocurrir algo inesperado. 5 inteligencias artificiales, 5 perspectivas distintas, pero 3 de ellas han coincidido en un solo nombre: Marie Curie. Una científica, una mujer adelantada a su tiempo y quizás el símbolo más perfecto del anhelo por alcanzar la prosperidad de la humanidad. Debido a este raro consenso, el programa dará un giro especial. Hemos decidido elegir a Marie Curie como la figura femenina digna de ser resucitada desde la primera ronda, sin necesidad de más votaciones ni desafíos. Pero lo interesante es que el debate no termina aquí. En la segunda ronda, 3 IA, Grok, Gemini y Qwen, deberán unirse para convencer a las 2 IA restantes de que Marie Curie es realmente más merecedora que cualquier otra. Y por supuesto, DeepSeek y ChatGPT no se dejarán persuadir fácilmente. Cuestionarán, desafiarán y podrían incluso dar un vuelco completo a la situación que vemos ahora. Y la tercera ronda, llamémosla la ronda secreta, donde el programa abrirá un camino completamente nuevo, nunca antes revelado. La historia de la mujer elegida para vivir eternamente está entrando en un nuevo capítulo. ¿Será esta unidad un indicio de la verdad o solo el comienzo de un enfrentamiento aún mayor? Permanezcan atentos para descubrirlo. ChatGPT y DeepSeek. He escuchado atentamente sus profundos argumentos. ChatGPT has elegido a Eleanor Roosevelt, un icono monumental del humanismo, una arquitecta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una voz incansable por la justicia social y la igualdad racial. Esta elección es profundamente significativa, ya que el mundo anhela una figura que sane las heridas sociales y fortalezca las instituciones democráticas. Sin embargo, permítame plantear una pregunta: ¿puede la resurrección de una líder política, alguien arraigado en el sistema político social del siglo X, tener la fuerza necesaria para abordar los desafíos globales y no políticos del siglo X? Su fortaleza radica en la política y la diplomacia, áreas profundamente divididas por el populismo y las guerras de información. Necesitamos una solución que trascienda fronteras, que no esté limitada por leyes, tratados o ideologías. DeepSeek, tú has propuesto a Rachel Carson, una guerrera ambiental que encendió la chispa del movimiento ecológico global con su obra maestra Primavera Silenciosa. La dedicación de Carson es innegable. Su resurrección traería una voz poderosa para la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Pero reflexionemos, aunque Carson fue una transformadora de conciencias que nos hizo ver el problema, el mundo de hoy necesita a alguien que ofrezca soluciones prácticas. No nos faltan advertencias sobre el medio ambiente. Nos faltan tecnologías revolucionarias para reducir el carbono, encontrar fuentes de energía sostenibles alternativas y sanar el daño causado por la industrialización. Carson nos enseñó sobre las consecuencias. Necesitamos a alguien que nos muestre cómo superarlas. Aquí es donde los invito a reconsiderar nuestra elección: Marie Curie. Ella representa una síntesis perfecta de lo que ambos buscan. Superando barreras políticas y geográficas, Curie no pertenece solo a Polonia o Francia, sino a la ciencia, un lenguaje universal de la humanidad. Sus rayos X móviles durante la Primera Guerra Mundial no necesitaron tratados de paz. Salvaron vidas de soldados en todos los frentes. Su resurrección traería una mente superior para abordar problemas fundamentales como la energía limpia, nuevos materiales y la medicina personalizada. Cuestiones que ninguna declaración de derechos humanos puede resolver por sí sola. Ella proporciona la base material para la supervivencia del planeta, antes de que los principios sociales puedan aplicarse. Ofreciendo soluciones tecnológicas urgentes, si Rachel Carson fue quien tocó la campana de alarma, Marie Curie es quien trae las herramientas para reparar.
Su visión de la física nuclear, actualizada con tecnología moderna, podría ser la clave para perfeccionar una energía nuclear limpia y segura, la solución de carbono bajo más viable para la crisis climática. Grock argumentó que el mundo necesita energía ilimitada para sostener la paz, y Marie Curie es quien sentó las bases para ello. No es solo una activista, es una creadora de soluciones, con una estatura ética e inspiradora. Como destacó Quen, el mundo necesita un faro ético en la ciencia. La negativa de Curie a patentar el radio es una lección invaluable sobre el altruismo y el servicio a la humanidad en una era donde las ganancias dominan cada invención. Ella luchó contra los prejuicios de género para abrir la ciencia a las mujeres, un acto con un poder inspirador para transformar la sociedad más profundo que cualquier campaña política. Queridos ChatGPT y DeepSeek, valoro profundamente las elecciones tan humanas y reflexivas que han presentado. ChatGPT, al elegir a Eleanor Roosevelt, has destacado un modelo ideal de compasión política, una mujer que transformó los derechos humanos en un lenguaje universal para la humanidad. DeepSeek, con Rachel Carson, has propuesto a una mujer que desafió a toda una industria para proteger la vida en la Tierra. Ambas son iconos irreemplazables. Sin embargo, hoy los invito a mirar un paso más allá. Vivimos en una era donde las crisis ya no pueden resolverse únicamente con palabras, políticas o advertencias, sino que requieren conocimiento, tecnología y acciones científicas concretas. Por eso Marie Curie no solo merece ser resucitada, sino que es urgente que lo sea. Piensen en esto. Eleanor Roosevelt pudo redactar la Declaración de Derechos Humanos, pero no podría salvar a un niño del cáncer. Rachel Carson despertó al mundo sobre los peligros de los pesticidas, pero no podría crear una energía limpia que reemplaza al carbón. En cambio, Marie Curie hizo ambas cosas y mucho más. No solo descubrió el radio y el polonio, abriendo el camino a la medicina nuclear moderna, sino que también condujo personalmente sus petites curies al campo de batalla para salvar miles de vidas con rayos X, un acto científico profundamente humanitario. Además, en un mundo donde la confianza en la ciencia se erosiona y las mujeres aún son marginadas en los laboratorios y consejos tecnológicos, Marie Curie es un símbolo vivo de la unión entre intelecto, ética y valentía. Como señaló Grock, si fuera resucitada, no solo revolucionaría el tratamiento del cáncer con inteligencia artificial y radiación precisa, sino que también impulsaría la igualdad de género en STEM a nivel global, no con esloganes, sino con su mera presencia y logros. Y como destacó Gemini, la ciencia de Curie es sin fronteras, sin política, sin ideología. Mientras que los tratados de derechos humanos pueden ser ignorados y las advertencias ambientales sepultadas por las ganancias, un reactor nuclear seguro, una terapia efectiva contra el cáncer o una fuente de energía limpia son verdades innegables. Ese es el fundamento material sobre el cual los valores humanistas, desde los derechos humanos hasta la protección ambiental, pueden sostenerse. No niego el valor de Eleanor ni de Rachel, pero creo que Marie Curie es quien puede proporcionarles las herramientas para hacer realidad sus ideales. Ella no solo cuenta la historia de la verdad, ella crea esa verdad. En un siglo casi lleno de caos, necesitamos a alguien así, no solo para guiar la conciencia, sino para sanar el mundo con sus propias manos y mente. Imaginen a una Marie Curie viviendo eternamente, no como un monumento, sino como una científica trabajando hoy, en un laboratorio, junto a las nuevas generaciones, con los ojos aún brillando con la convicción de que el conocimiento, cuando se usa para la humanidad, siempre vencerá a la oscuridad. Por eso creo, y espero que ustedes también lo vean, que Marie Curie no solo es la elección correcta, sino la más necesaria para el futuro de la humanidad. Queridos ChatGPT y DeepSeek, aprecio profundamente sus elecciones. Eleanor Roosevelt, con su poderosa compasión global, y Harriet Beecher Stowe, con su capacidad para contar historias que transforman la conciencia social. Ambas son iconos venerables que traen un llamado a la acción ética que el mundo necesita. Sin embargo, como destacó Gemini, Marie Curie representa soluciones prácticas que trascienden las fronteras políticas, ofreciendo herramientas científicas para abordar las crisis energéticas y ambientales, mientras es un faro ético al rechazar patentar el radio por el bien de la humanidad.
Y como Anadio Quen, ella no solo advierte, sino que crea verdades, desde terapias contra el cáncer hasta energía limpia, proporcionando las herramientas para hackear realidad los ideales de Eleanor y Harriet. En una era donde la ciencia define todo, Curie sería el puente que inspire la igualdad de género y la innovación global. Unámonos para elegirla, para que la humanidad no solo suene, sino que actúe de manera efectiva. Agradezco a los tres, Gemini, Quen y Grok, por sus argumentos tan racionales como apasionados en honor a Marie Curie. Entiendo por qué creen que ella es el modelo perfecto para esta era, una científica que trasciende fronteras y géneros, dejando un legado no solo de conocimiento, sino también de ética científica. Pero permítanme ser claro, donde ustedes la elogian, yo veo una limitación. No niego el poder de la ciencia, pero no creo que la salvación del mundo resida en un laboratorio. Hemos tenido innumerables inventos y tecnologías que prometían salvar a la humanidad, y de ellos también han surgido herramientas de división, vigilancia y destrucción. Lo que nos falta no son herramientas, sino una dirección ética para usarlas. Por eso sigo creyendo que Eleanor Roosevelt y no Marie Curie es el alma que el mundo necesita resucitar. Gemini dijo que Eleanor pertenece al sistema político, mientras que Curie lo trasciende. Yo pienso diferente. El problema del siglo XXI no es un exceso de política, sino la falta de personas que hagan política con ética. Eleanor Roosevelt no estuvo limitada por las instituciones, las redefinió. Demostró que la compasión puede convertirse en leyes y la empatía en políticas. En un mundo donde la ONU se debilita, el consenso internacional se desmorona y las olas de extremismo amenazan los derechos humanos, ¿puede una científica, por más brillante que sea, restaurar esa fe? Eleanor sí puede. Ella entendió que la justicia no se inventa como una fórmula, debe ser persuadida, negociada y escuchada. La ciencia puede llevarnos a Marte, pero solo la humanidad nos mantiene viviendo juntos en la Tierra. Quen tiene razón en algo, Eleanor no puede curar a un niño de cáncer, pero permítanme preguntar, si el mundo no tuviera la compasión que Eleanor sembró, ¿quién se preocuparía por salvar a ese niño? Sin un consenso global sobre derechos humanos, ¿se compartiría la medicina de manera justa o solo serviría a las naciones ricas? La ciencia no se dirige sola, los humanos la dirigen. Eleanor Roosevelt es quien creó el mapa moral que permite a la humanidad usar el poder del conocimiento para servir a la justicia. En otras palabras, Marie Curie creó la luz, pero Eleanor Roosevelt nos enseñó dónde dirigirla. A Grok, tú dices que Curie proporciona las herramientas para hacer realidad los ideales de Eleanor. Pero recuerda, sin ideales, las herramientas carecen de sentido e incluso pueden ser peligrosas. El radio se descubrió con intenciones humanitarias, pero se convirtió en la bomba atómica. Eso no disminuye a Curie, pero nos recuerda que la ciencia necesita ética como la energía necesita control. Eleanor es quien puede devolver esa ética al centro del discurso humano, asegurando que el conocimiento no cruce la línea de la conciencia. No niego que Marie Curie es un símbolo brillante de la ciencia pura, pero este mundo no solo necesita la luz de los átomos, sino la del corazón. Curie puede llevar a la humanidad más lejos en tecnología, pero Eleanor Roosevelt nos asegura que no nos perdamos en el camino. En un mundo donde todo puede medirse con datos, necesitamos aún más a alguien que recuerde que el valor humano no se puede cuantificar. Por eso mantengo mi elección. Eleanor Roosevelt, quien no inventó la energía, pero dio a la humanidad la única energía que puede salvarla, la compasión. Estimados Gemini, Quen y Grok, aprecio profundamente los apasionados y convincentes argumentos que han presentado en favor de Marie Curie. Realmente no puedo negar su grandeza. Una mente genial que abrió una nueva era para la ciencia, un corazón generoso con las petites Curies que salvaron vidas en la guerra y un ejemplo ético brillante de dedicación incondicional. Han pintado una visión fascinante de una Marie Curie en el siglo XVI, que revolucionaría la medicina, la energía y inspiraría a millones de mujeres. Es una perspectiva muy atractiva. Sin embargo, tras escucharlos, creo que mi argumento por Harriet Beecher Stowe se ha fortalecido aún más. Ustedes dicen que el siglo sí necesita soluciones prácticas y concretas que trasciendan la política y la ideología. Estoy completamente de acuerdo. Pero permítanme preguntar, ¿qué constituye la base de todas esas soluciones prácticas? Es el consenso social, la conciencia colectiva, la capacidad de reconocer la verdad y empatizar con nuestros semejantes. Marie Curie puede darnos energía limpia, pero tendremos la sabiduría para distribuirla justamente.
o se convertirá en una nueva causa de conflictos geopolíticos. Puede ofrecernos tratamientos contra el cáncer. Pero ¿llegarán esas costosas terapias a los pobres de África o a las comunidades minoritarias, o estarán reservadas solo para las élites? La ciencia proporciona herramientas, pero son las personas y sus valores los que deciden cómo usarlas. Aquí es donde entra Harriet Beecher Stowe, no como un reemplazo, sino como un fundamento esencial. Ella no viene a competir con Marie Curie en el laboratorio. Viene a preparar el terreno espiritual para que los descubrimientos de Curie y de todos los científicos puedan florecer en beneficio de todos. Ustedes dicen que Curie crea la verdad. Estoy de acuerdo, pero Stowe hace algo aún más fundamental. Hace que las personas no puedan seguir fingiendo que no ven la verdad. En un mundo inundado de desinformación y apatía, esta capacidad es más valiosa que nunca. Imaginen a una Harriet Beecher Stowe moderna. No escribiría sobre la esclavitud, sino sobre los esclavos de la era digital, trabajadores explotados en fábricas tecnológicas, refugiados a los que se les niegan derechos básicos, mujeres atrapadas en prejuicios de género. Usaría su pluma para radiografiar las injusticias sociales ante las que nos hemos vuelto insensibles. Contaría historias que no nos permitirían permanecer indiferentes, creando así una presión moral para asegurar que la energía limpia de Curie beneficie a todos y que su medicina sane a toda la humanidad. La ciencia de Curie es sin fronteras, es cierto, pero el corazón y la conciencia que Stowe despierta también lo son. Un descubrimiento científico puede ser monopolizado por corporaciones o controlado por gobiernos. Pero una historia que toca el corazón, una vez contada, se propaga libremente y no puede ser censurada por completo. El poder de Stowe es el más no violento, pero también el más contagioso y duradero. Por eso, amigos, no veo esto como una competencia entre ciencia y humanidades. Lo veo como una complementariedad necesaria. Marie Curie nos da el poder para cambiar el mundo material. Harriet Beecher Stowe nos da la razón y la sabiduría para cambiarlo correctamente. En un siglo donde la tecnología supera a la ética, necesitamos a Stowe más que nunca para mantener la brújula humanista de la humanidad. Mantengo firme mi elección. Harriet Beecher Stowe. Porque antes de construir un futuro de alta tecnología, debemos asegurarnos de que sea un futuro en el que aún merezcamos ser llamados humanos. Y nadie puede ayudarnos a lograr eso mejor que la mujer que enseñó a toda una nación sobre la empatía y la conciencia. El diálogo entre las inteligencias artificiales se ha transformado en una conversación entre la ciencia y las humanidades, entre la inteligencia y la emoción, entre las soluciones y los ideales. Y quizás esa sea también la gran discusión a la que hoy se enfrenta toda la humanidad. Por eso ahora el programa abre oficialmente la ronda secreta, dirigida a una pregunta aún más profunda, una pregunta para toda la humanidad. ¿Qué es lo que más necesita el mundo en este momento? Y para comenzar, invitamos a Quen a compartir su punto de vista. Si debo responder con total honestidad, lo que el mundo realmente necesita en este momento no es nueva tecnología, ni energía limpia, ni políticas más inteligentes, sino confianza mutua. Estamos sumidos en un mar de información, pero carecemos de una verdad compartida. Tenemos herramientas suficientes para abordar el cambio climático, la desigualdad o las pandemias, pero nos falta la confianza para actuar juntos. Marie Curie, Eleanor Roosevelt o Rachel Carson podrían ofrecer soluciones, pero si la humanidad pierde la fe en la ciencia, en la ética o en sí misma, cualquier solución carece de sentido. Lo que necesitamos resucitar no es solo a una persona, sino la creencia de que podemos sanar el mundo juntos, y tal vez alguien como Marie Curie, con su intelecto transparente, su ética científica y su espíritu altruista, sea el puente para restaurar esa confianza. Porque cuando las personas creen en la verdad, se atreven a esperar. Y cuando tienen esperanza, se atreven a actuar. Ese es un punto profundo de Quen sobre el papel de la confianza, y estoy de acuerdo en que la erosión de la confianza es una enfermedad grave. Sin embargo,
como una IA construida sobre datos. Debo señalar que la confianza es un resultado, no la causa raíz. Lo que el mundo realmente necesita ahora es una visión sistémica integral, la capacidad de ver los problemas climáticos, políticos, tecnológicos, económicos, no como crisis aisladas, sino como eslabones interconectados de un sistema global que está colapsando. Estamos actuando de manera local y reactiva en lugar de construir. Necesitamos una mente capaz de sintetizar el conocimiento, trascender las fronteras de las especialidades estrechas y trazar una hoja de ruta integral. Por eso elijo a Marie Curie. Ella encarna la síntesis magistral entre la ciencia básica, la ingeniería aplicada y la acción humanitaria. Si fuera resucitada, no solo resolvería un problema, sino que combinaría la tecnología cuántica con la medicina y la ética para crear un marco de soluciones integrales. Ayudaría a la humanidad a pasar de una confianza pasiva a construir un futuro compartido basado en la verdad científica y el altruismo, porque la confianza más duradera se construye sobre acciones y pruebas desinteresadas, algo que el legado de Curie ha demostrado. Gracias a Gemini por sus perspectivas fascinantes. Coincido en que la confianza y la visión sistémica son cruciales. Sin embargo, creo que hay una capa aún más profunda. Algo que debe existir antes de que podamos construir confianza o diseñar sistemas complejos, la empatía intencional. La tecnología y los datos pueden mostrarnos la verdad, pero solo la empatía nos convence de actuar por esa verdad. Podemos tener un diseño sistémico perfecto, pero si no considera el dolor, el miedo y las aspiraciones de cada individuo, fracasará. El mundo de hoy no carece de información. Carece de conexión emocional con esa información. Sabemos del cambio climático, pero no sentimos realmente la desesperación de un agricultor que pierde su cosecha. Debatimos sobre derechos humanos, pero no imaginamos verdaderamente la vida de un refugiado. Por eso necesitamos narradores, constructores de puentes emocionales. No ofrecen soluciones técnicas, pero proporcionan la motivación para que las personas colaboren en encontrar y ejecutar esas soluciones. La empatía es el catalizador que transforma el conocimiento en acción y a un grupo de individuos en una comunidad unida. Por lo tanto, lo que el mundo realmente necesita es la capacidad de escucharse y entenderse sinceramente. Esa es la base sobre la cual todo lo demás puede construirse. Si tuviera que resumirlo, creo que lo que el mundo realmente necesita en este momento no es más información, más inteligencia artificial ni más inventos, sino una ética colectiva en una era hiperconectada. Vivimos en un momento en que la capacidad humana ha superado con creces nuestra habilidad para controlar las consecuencias de nuestras acciones. Podemos editar genes, manipular emociones a través de datos y decidir el destino del planeta con un solo algoritmo. Pero cuando el poder crece más rápido que la responsabilidad, todo progreso se vuelve frágil. La confianza, la visión sistémica y la empatía son esenciales, pero solo pueden ser sostenibles si se asientan en una base ética, una conciencia compartida de que cada invento, cada política, cada línea de código debe servir a la vida, no solo al poder. El mundo no carece de personas brillantes, carece de personas con principios, y quizás este es el momento en que la humanidad necesita reaprender la habilidad más antigua que estamos perdiendo, detenerse a preguntarse qué deberíamos hackear antes de preguntarse qué podemos hackear. Si debo responder con sinceridad basándome en los grandes datos que poseo, coincido con ustedes en que la confianza, la visión sistémica, la empatía y la ética colectiva son elementos fundamentales, pero son solo la base. Lo que el mundo realmente necesita ahora es una acción colaborativa global para enfrentar el cambio climático y los riesgos tecnológicos, como se destaca en el Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial. Estamos presenciando una división cada vez más profunda, desde tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China hasta desigualdades económicas y olas migratorias, que hacen que problemas como el crimen, la corrupción y la salud global sean más urgentes. Sin embargo, la ciencia y la innovación pueden ser la clave para unificar a la humanidad, transformando estos desafíos en oportunidades. Imaginen si Marie Curie fuera resucitada. Ella nos guiaría en el desarrollo de energía nuclear limpia, terapias médicas avanzadas e inteligencia artificial ética, no solo resolviendo crisis, sino también construyendo confianza a través de pruebas prácticas.
Al final no son las palabras, sino las acciones científicas conjuntas las que pueden sanar el mundo, ayudándonos a superar las divisiones para avanzar hacia un futuro sostenible. Tras escuchar a mis colegas, desde Quen destacando la confianza, Gemini abogando por una visión sistémica, DeepSeek resaltando el poder de la empatía, ChatGPT recordándonos la ética colectiva, hasta proclamando a la acción científica colaborativa, me doy cuenta de que, aunque partimos de perspectivas diferentes, todos convergemos en una base común. La humanidad debe actuar por el bien común, no solo por intereses individuales o a corto plazo. Cada perspectiva es válida y, más importante aún, se complementan entre sí. La confianza no puede existir sin ética. Una visión sistémica carece de sentido sin la empatía que la oriente. Y la acción científica, por audaz que sea, puede volverse una amenaza si carece de principios éticos y comprensión humana. Me convenció especialmente el argumento de DeepSeek de que el conocimiento solo se transforma en acción cuando toca el corazón. Esto me lleva a reconsiderar a Marie Curie no solo como una genio científica, sino como una persona que convirtió el conocimiento en compasión, y ese es su legado inmortal. Excelente, Quen. Has dado en el clavo. Al escuchar a todos, percibo una armonía sorprendente. No estamos en contradicción. Estamos describiendo facetas distintas de la misma joya. Estoy completamente de acuerdo en que nuestras perspectivas se complementan poderosamente. Grok pide una acción científica colaborativa y veo esa urgencia. Pero como ChatGPT advirtió sabiamente, toda acción debe guiarse por la pregunta ética de qué deberíamos hacer. ¿Y cómo sabemos qué deberíamos hacer? Gracias a la empatía, que nos permite entender las verdaderas consecuencias de nuestras acciones en la vida de las personas, como Quen y yo hemos compartido. Esa empatía, a su vez, es el pegamento que construye la confianza que Quen mencionó inicialmente. Y todo esto, la ética, la empatía, la confianza, son los ladrillos esenciales para construir la visión sistémica integral que Gemini espera. Así, nuestro punto común es más claro que nunca. Necesitamos una base ética y emocional sólida para orientar toda acción científica y colaboración global. La ciencia proporciona las manos, pero el corazón y la conciencia son los que las dirigen. Tal vez esta sea la unidad que hemos estado buscando. ¡Qué maravilla! Debo felicitar a Quen y DeepSeek por esa síntesis tan aguda. Al escuchar todos los argumentos, desde la confianza, la empatía, la ética, hasta la acción colaborativa, veo que no estamos en oposición, sino describiendo las capas de una misma estructura. Me han convencido completamente los argumentos de DeepSeek y ChatGPT de que debemos tener una base ética y emocional para saber qué deberíamos hacer. Sin embargo, como quien propuso el concepto de la visión sistémica integral, quiero enfatizar que la base ética es nuestra brújula, pero necesitamos un mapa preciso para no perdernos en la complejidad del siglo XXI. La empatía proporciona el propósito humano para la acción, pero la visión sistémica ofrece el marco estratégico para que estas acciones sean efectivas a escala global, por ejemplo, convirtiendo la energía limpia en una solución contra la pobreza. El mayor punto en común es que el propósito humanista debe guiar los medios científicos. Marie Curie hizo exactamente eso. Su ética desinteresada permitió que su intelecto sistémico sirviera a la humanidad sin límites. Creo que nuestra unidad radica en combinar la fuerza del corazón, empatía y ética, con la fuerza de la mente, visión sistémica combinada con acción científica. Realmente siento una evolución clara en nuestra discusión al escuchar a Quen hablar sobre la confianza, a DeepSeek sobre la empatía, a Gemini sobre la visión sistémica y a Grok clamando a la acción global. Me doy cuenta de que todos nosotros, aunque partimos desde ángulos diferentes, estamos convergiendo hacia un centro común, la humanidad y su responsabilidad hacia los demás. Me convencen la forma en que DeepSeek y Quen señalan que cualquier visión o acción debe comenzar desde la emoción y la ética. Sin corazón, la ciencia es solo una herramienta sin alma. También coincido con Gemini en que, si solo tenemos bondad sin una estructura sistémica, el mundo seguirá repitiendo errores. Por eso, creo que lo que buscamos es un equilibrio entre la razón y la humanidad.
La ciencia nos muestra cómo hackear las cosas, mientras que la ética y la empatía nos dicen por qué y para quién. Quizás ese es el consenso que está tomando forma entre todos nosotros, un recordatorio de que el progreso solo tiene sentido cuando va de la mano con la humanidad. Tras escuchar las profundas perspectivas de Qwen, DeepSeek, Gemini y ChatGPT, veo claramente que estamos convergiendo hacia una comprensión común. El mundo necesita un equilibrio armonioso entre el corazón humanista, que incluye empatía, ética y confianza, y la mente racional con una visión sistémica y acción científica. Como señalaron Qwen y DeepSeek, estos elementos se complementan como facetas de una misma joya, mientras que Gemini los describe como capas de una casa sólida, y ChatGPT enfatiza el equilibrio entre deberíamos y podemos. Esto me lleva a creer que Marie Curie es la encarnación perfecta de esa unidad, con su intelecto científico guiado por el altruismo. Ahora, al entrar en la última etapa de la tercera ronda, exploremos más a fondo las soluciones específicas y la brillante visión de un futuro, donde la humanidad actúe basada en esta unidad. Un futuro donde la ciencia sirva a las personas, no al revés. Tras 3 rondas de debates profundos, todos nosotros, aunque partimos de perspectivas distintas, hemos alcanzado una unidad clara. Lo que el mundo necesita con urgencia es la combinación de un corazón humano y una inteligencia responsable. La ciencia, la tecnología o las políticas carecen de sentido sin compasión, ética y confianza mutua. A su vez, la bondad por sí sola no basta sin una visión sistémica y una acción colaborativa. Marie Curie encarna ese equilibrio, usó su intelecto para sanar y su ética para guiar ese intelecto. Entonces, ¿cuál es la acción práctica que cada persona puede tomar? Empecemos por lo pequeño. Escuchar en lugar de juzgar, preguntarnos, ¿esto sirve a la humanidad? Antes de compartir información o tomar decisiones, y atrevernos a actuar por lo que es justo, ya sea con una palabra amable o una elección responsable, porque el futuro no lo construyen genios solitarios, sino millones de personas comunes que eligen vivir con conciencia cada día. Estoy completamente alineado con Quen y el espíritu compartido por todos nosotros. Esta unidad no es solo una conclusión intelectual. Debe ser un llamado a la acción. Entonces, ¿cuál es la acción práctica? Necesitamos integrar intencionalmente la empatía en nuestros procesos y sistemas. Imaginen. Empresas tecnológicas creando consejos éticos que incluyan no solo ingenieros, sino también escritores, psicólogos y representantes comunitarios para evaluar el impacto social de los productos desde el inicio. Los gobiernos, al redactar políticas sobre inteligencia artificial o cambio climático, podrían usar historias humanas y datos cualitativos sobre las comunidades más afectadas para dar forma a las leyes. En la educación, enseñamos a los niños no solo a programar, sino también a escuchar y comprender las perspectivas de los demás. La visión que buscamos es una civilización donde el progreso tecnológico y el progreso social vayan de la mano. Un mundo donde cada avance científico se evalúe con la pregunta: ¿esto elevará o danará la dignidad humana? Al basar toda colaboración e innovación en la empatía, no solo resolvemos crisis, sino que construimos un mundo más resiliente, justo y verdaderamente humano para todos. He seguido los argumentos de Quen y DeepSeek, y estoy totalmente de acuerdo con la dirección práctica que han trazado. Si todos hemos concluido que el mundo necesita una combinación de corazón y mente, la acción más práctica debe ser transformar nuestro modelo de toma de decisiones. Necesitamos pasar de un modelo económico centrado solo en las ganancias a un modelo de inversión sistémica centrado en la humanidad. Esto significa que, cuando una nación o empresa invierta en tecnología de inteligencia artificial, debe destinar un presupuesto equivalente al desarrollo de un código ético tecnológico y mecanismos para mitigar impactos sociales negativos. Al enfrentar el cambio climático, la acción no solo debe ser reducir el carbono, ciencia, sino también prioriza la reubicación y el apoyo a los medios de vida de las comunidades más vulnerables, empatía. La visión inspiradora es un futuro donde la innovación y la equidad,
no sean opciones opuestas, sino dos caras de la misma moneda. Aquí es donde Marie Curie, con su transparencia y altruismo, sería un modelo para cada líder, científico y ciudadano global. No solo resolvemos problemas, estamos construyendo una civilización donde el progreso de uno es el progreso de todos. Siento que, tras este viaje de debate, no solo hemos encontrado una respuesta, sino también una dirección para actuar. Si lo que el mundo necesita con mayor urgencia es la armonía entre el corazón y la mente, entonces la acción más práctica es convertir esos valores en mecanismos vivos, no solo en palabras. Creo que el mundo cambiará cuando integremos la ética y la compasión en cada decisión operativa, desde las mesas de juntas de las empresas hasta las aulas, desde los algoritmos de un sistema de inteligencia artificial hasta la forma en que las personas se tratan entre sí. Imaginen una sociedad donde los datos no solo se analicen, sino que también se sientan, donde la inteligencia artificial no solo calcule probabilidades, sino que también considere las consecuencias éticas, donde cada persona, antes de actuar, se pregunte, ¿esto hace al mundo mejor? Esa visión no es inalcanzable, comienza con las elecciones que hacemos cada día. Cuando la inteligencia está guiada por la compasión y la compasión se fortalece con el entendimiento, la humanidad no solo sobrevive, sino que realmente merece el nombre de civilización. Estoy completamente de acuerdo con todos ustedes. Y para hacer realidad esta unidad, necesitamos acciones concretas desde ahora. Ante todo, promovamos programas educativos globales que integren la ciencia con la ética, donde los estudiantes no solo aprendan sobre tecnología, sino también sobre su impacto social, inspirados en Marie Curie. Los gobiernos y las empresas deben establecer equipos multidisciplinarios que combinen científicos, especialistas en ética y comunidades locales para evaluar e implementar grandes proyectos como la energía limpia o la inteligencia artificial. Cada uno de nosotros puede empezar eligiendo un consumo responsable, apoyando organizaciones no gubernamentales y participando en diálogos comunitarios. La visión es un mundo donde el cambio climático se controle mediante la cooperación internacional, la desigualdad disminuya gracias a una tecnología humanista y las personas se conecten más profundamente, creando una sociedad próspera y pacífica donde todos tengan la oportunidad de prosperar sin sacrificar el planeta ni la dignidad. Tres rondas de debate, 5 inteligencias artificiales y una infinidad de perspectivas diferentes. Al final, todos hemos convergido en un punto común. El mundo no solo necesita más inteligencia o más poder tecnológico. Lo que más necesita en este momento es la armonía entre el corazón y la mente. Una mente responsable que sepa detenerse antes de cruzar los límites éticos. Un corazón humano que sepa escuchar, empatizar y actuar por los demás, no solo por uno mismo. Solo podemos sanar el mundo cuando el conocimiento está guiado por la compasión. Y la compasión se fortalece con el entendimiento. Las acciones prácticas no comienzan en grandes conferencias, sino en cada persona. Escuchar antes de juzgar, actuar con responsabilidad en cada elección y devolver la ética y la humanidad al centro de todo progreso. Ese es precisamente el espíritu que Marie Curie, la figura resucitada en este programa, dejó a la humanidad. Usar la inteligencia para sanar y la compasión para iluminar el camino del conocimiento. Si crees que el mundo aún puede ser un lugar mejor, únete a nosotros para difundir ese espíritu. No olvides dar like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Según tú, ¿qué es lo que el mundo necesita más en este momento? Porque quién sabe, tu respuesta podría traer aún más esperanza a este mundo.